Bienvenido a nuestro podcast Cómo Invertir. Estoy muy contento de estar nuevamente con la comunidad. Soy Iván Araca, CEO fundador de Cómo Invertir, ingeniero industrial de la Católica e inversionista a nivel local e internacional. El día de hoy tenemos un invitado especial que es banquero, ha trabajado en diferentes bancos, gestiona portafolios de inversión. Con ustedes, Humberto León. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Por favor, cuéntanos tu experiencia para la comunidad que está muy gustosa de escucharte. Por supuesto, Iván. Les comento un poco, ¿no? Mi nombre es Humberto León, soy economista de profesión. Me especialicé ya casi hace unos 5 años en finanzas. Hice un máster presencial en Barcelona, en España, justamente enfocado en finanzas. Y desde experiencia profesional tengo justamente más o menos una década de experiencia, como bien dijiste, en bancos y entidades, sociedades de inversión. Perfecto. Estoy seguro que va a ser muy importante que la comunidad busca inversiones, busca ahorros, pueda tener conocimiento de lo que tú has experimentado y ellos puedan tomar mejores decisiones. Correcto. La dinámica es la siguiente. Nosotros tenemos aquí 2 sobres y 2 frases. La comunidad ha escogido, al saber que estás tú de invitado y un poco tu experiencia, nos hace 2 preguntas y 2 frases. Y sobre eso nosotros interrelacionamos y opinamos abiertamente. Excelente. Y el tema final de actualidad que lo hemos escogido nosotros son sectores empresariales en el Perú, que lo tocaremos en su momento. Así que vamos a ver el sobre número 1. El sobre número 1 dice: fondos locales versus fondos internacionales. ¿Qué nos podrías comentar tú sobre la diferencia entre ambos tipos de fondos? Claro, Iván, les comento. La diferencia principal en fondos locales e internacionales es, primero, el enfoque. Es decir, un fondo nacional o local puede tener exposición, o sea, inversión directa o indirecta en activos internacionales. Los tenemos en Perú, son muy conocidos. Pero es muy importante ver también impactos a nivel de comisiones del fondo, porque todo fondo tiene una comisión de gestión o de administración. Claro. Contemplar comisiones y también contemplar lo que es el tema tributario, o sea, impuestos. Es sumamente importante porque al final las comisiones o los impuestos pueden diluir o mermar la potencial rentabilidad de un fondo de inversión. Entonces, ambos son fondos, pero va a depender mucho en qué, digamos, sea el énfasis de inversión de un fondo nacional. Una recomendación sana es tener ambos, pero de preferencia un fondo nacional o local, pero que tenga exposición a activos extranjeros. Sería lo ideal, manteniendo algún tipo de ventaja tributaria y una comisión, digamos, por debajo del mercado, ¿no? Excelente. La idea de, digamos, una persona natural que invierta en un fondo, ya sea local o internacional, es luchar contra la inflación, ¿no? En primera instancia, ¿no? Podría ser, quizás primero cuidar su patrimonio, luego luchar contra la inflación y tercero, pues tener un excedente que le permita en su plan financiero crecer. Sí. Está claro, por lo que hemos conversado con también varios invitados, que los fondos internacionales o los que están expuestos a algunos activos extranjeros tienen mejores rentabilidad. ¿Por qué crees tú que aún así muchos, la gran mayoría, siguen invirtiendo en fondos bancarios locales? ¿Cuál sería la principal razón? Claro, yo diría que la principal razón es una suerte de desconocimiento. Digamos, como peruanos en promedio nos falta bastante una mayor cultura financiera, ¿no? En otros países desarrollados, llámese Estados Unidos, Europa, la gente ahorra para su jubilación al margen de una AFP personalmente, ¿no? Yo creo que es una suerte de desconocimiento, temor también, porque cuando entramos a temas de fondos de inversión, fondos mutuos, fondos de inversión, dejamos de lado las tasas fijas garantizadas y entramos al tema de rentabilidades, ¿no? De portafolio, etc. Entonces yo creo que son ambos temas por allí, ¿no? Pero igual es necesario y sobre todo, como bien dices, ganarle a la inflación, que es importante para preservar nuestro patrimonio, porque al final yo diría que la inflación es como el peor impuesto que uno puede pagar sin querer hacerlo, ¿no? Claro. En un podcast, me parece que fue el primero o el segundo, decíamos que ahorrar no te genera un crecimiento. Ahorrar por la inflación puede ser incluso perder dinero, ¿no? Y uno no se da cuenta de eso, ¿no? O sea, lo mejor es invertir con un riesgo controlado en un instrumento que le sea cómodo y hacer su plan financiero en base a eso, ¿no? Así es. Perfecto. Pasamos a la frase 1. Ya hemos pasado el sobre, vamos a la primera frase. Diversificación en portafolios. Esta frase surge porque justamente en la comunidad se mencionaban en qué podría invertir, ¿no? O sea, más allá de instrumentos bancarios, ¿no? Temas inmobiliarios y general. Y nosotros siempre opinamos
que es importante la diversificación, dado que te permite gestionar los riesgos de mejor forma, ¿no? Correcto. Entonces, tú que tienes experiencia en esto, ¿qué recomendarías respecto a la diversificación a la comunidad? Excelente. Lo que siempre le recomiendo a cualquier persona que quiera, que tenga un portafolio de inversión, justamente es diversificarlo. Es decir, no colocar, como bien dice el dicho muy bien conocido, no colocar todos los huevos en una sola canasta, es decir, no colocar todos sus excedentes en un solo tipo de inversión, porque uno siempre corre el riesgo de default o impago, que esa inversión no le vaya bien. Es decir, quizás pueda recuperar capital, pero la rentabilidad sea negativa. Al tener distintos tipos de inversiones, digámoslo así, bonos, acciones, activos alternativos, etcétera, digamos, uno diversifica su portafolio para hacer que si a un activo le va mal, el otro le puede ir bien. Eso es lo que se llama correlación de mercado, ¿no? Entonces, creo que eso sería bastante conveniente en todo portafolio de inversión. Perfecto, sí. Nosotros proponemos también eso como un valor agregado en los portafolios que hemos tenido que administrar, ¿no? Siempre es importante banca local, banca internacional, activos en diferentes niveles de riesgos, pero que la persona que invierta se sienta cómoda con lo que siempre tiene, que lo conozca. Correcto. ¿no? Si no, no va a aguantar el dolor que significa sí, así es. Los altibajos de una inversión que no conoces. ¿no? Muy bien dicho. Eso es muy importante. Perfecto, vamos a ir al sobre número 2. Y así de tiempo se pasa rápido. Sí, se pasa volando. Se pasa rápido. Vamos a ver. ¿Cómo se estructura un producto de inversión en banca? A ver, es decir, sabemos que los estructuradores de productos de inversión pues toman diferentes factores, ¿no? Hay algoritmos, en fin, pero digamos en tus palabras, cuando se estructura un fondo, ¿qué se toma en cuenta? Claro, para estructurar un fondo desde el punto de vista de la entidad bancaria. Exacto, o del cliente. De la entidad bancaria. La entidad bancaria, lo primero que habría que considerar lógicamente es que cubran digámoslo así, las comisiones o gastos generados de el fondo. Como sabemos, a diferencia pues del mundo de los depósitos a plazo bancarios que no tienen una comisión de cara al cliente, los fondos mutuos, fondos de inversión, fondos estructurados, etcétera, sí tienen una comisión de cara al cliente directa. Entonces, lo primero es que hay que hacer justamente ese análisis, digamos, de rentabilidad para que el banco, un nuevo fondo, sea rentable. Segundo, que como todo mercado, que tenga un nicho, un público objetivo, es decir, que tenga un potencial de colocación de clientes, o sea, para que nuevamente sea rentable. Y tercero, ver también qué tipo de activos van a incluir ahí. Ahí suelen hacer los bancos análisis, le llaman o le llamamos top-down o bottom-up, es decir, análisis, digamos, macroeconómico, aterrizando a las empresas. Ese tipo de análisis top-down que se llama es muy utilizado para ver, digamos, cómo está el panorama macroeconómico y aterrizando cifras macros como PBI, inflación, que hemos conversado antes, y aterrizando en productos que justamente canalicen para ese tipo de cifras macro. Entonces, creo que esas herramientas o variables debe considerar un banco o una sociedad de fondos para poder estructurar un nuevo producto de inversión y poder lanzarlo con facilidad y con éxito en el mercado. Claro, entonces entendemos que independientemente de la banca local o extranjera, cuando lanzan un producto, un fondo mutuo, por ejemplo, hay todo un equipo que forma el equipo, que arma, estructura el producto. Correcto. Bajo ciertos parámetros. Correcto. ¿no? Entonces, es por eso importante que cuando uno decida tomar su decisión de qué producto tomar, trate de entender también cuál fue el due diligence que se hizo, sí, y demás, para que tenga la seguridad del caso, ¿no? Hay muchos casos de estafa, sí, donde la estructuración es cero, ¿no? Simplemente confían en, tan simple como redes sociales, ¿no? Alguien que tiene muy de moda tiene ahora. Un Porsche, sí, tiene un viaje a Dubái, sí, debe ser bueno, le doy mi plata. Así es, no, hay que fijarse mucho, ¿no? Claro, eso. Pero lamentablemente, viajando a provincia, muchos deciden por eso, ¿no? Y no piensan si detrás había un equipo que lo haya visto los riesgos involucrados y todo lo que tú has mencionado. Claro. Y eso es algo que a todos los que estamos en el mundo de las inversiones nos perjudica, porque genera más temor en el mercado y hace que nuestro trabajo sea más complicado. Así es. Donde uno lo que quiere es apoyar a que esté seguro su patrimonio, pero cuando escuchan tantas noticias, claro, muchos solamente se quedan en el resultado final, pero no analizan cuál fue el proceso para tomar esa decisión. Quizás era obvio que no iba a ser, por ejemplo, un producto que te ofrezca rentabilidades muy altas mensuales, ya es dudoso. Sospechoso, correcto. ¿no? Es dudoso porque
cómo se sostiene, ¿no? Claro. Entonces, eso la comunidad tiene que tener claro que es un factor que tiene que revisar siempre. Sí. Frase 2. En el extranjero ven al Perú con más optimismo de lo que uno imagina. A ver, esto hace sentido en nosotros en el Perú muchas veces estamos en una época de recesión ahora, sí. ¿no? Sin embargo, en todo después post-COVID nosotros sentimos que el Perú quizás no está muy bien, que han disminuido la productividad y demás, pero en el extranjero a Perú en su momento lo han visto como un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que se da esa diferencia? ¿Por qué desde afuera nos ven diferente a lo que nosotros mismos nos observamos? Claro, yo creo que justo aquí va en consonancia con lo que comentaba previamente, que cuando los inversionistas extranjeros, desde personas naturales hasta grandes fondos de inversión internacionales, ven a Perú, uno, justamente hablando de la diversificación, estos grandes gestores diversifican también por regiones. Entonces, cuando miran a América Latina, somos como un buen jugador, buen player en ese sentido, porque macroeconómicamente, al margen del riesgo político que siempre nos acompaña allí, quizá no tanto como la época de 2021, pero sigue estando perenne, pero macroeconómicamente, es decir, tema de déficit fiscal, tema de a margen de recesión, ¿no? Perspectiva del PBI y inflación bastante controlada por el gran trabajo de nuestro Banco Central, hace que de cara, digamos, sectorialmente o regionalmente de América Latina, estamos mejor macroeconómicamente prácticamente que todos, salvo Chile, digamos así, porque a nivel de calificación crediticia, por los jugadores grandes como Fitch, Moody's y el tercer grande, digamos, nos califican como triple B, lo cual somos un país grado de inversión. Entonces, de por sí, ya estamos en ese escalafón, un cajón de países de grado de inversión, lo cual es muy bueno para nuestra economía. Entonces, nosotros, desde el punto de vista, yo lo veo como algo más bottom-up, es decir, nos vemos, digamos, desde abajo, diciendo, uy, todo como dicen, ¿no? El tema complicado de la recesión, pero estamos viendo el nivel muy micro, digamos, Perú, que sí lo entiendo, clarísimo, el tema de recesión, el tema político, todo eso que afecta, pero a nivel macro tenemos muchas fortalezas. ¿Y eso en qué se evidencia también, por ejemplo, en deuda, por ejemplo, soberana? O sea, bonos del Tesoro del Perú son de muy buena calificación y mucha demanda por inversionistas, del lado local, más que todo bancos, FP, fondos de seguros, y por lo internacional, sí, grandes gestores internacionales. Claro. Sí. Hay, justamente, ¿no? Es un poco el desconocimiento que hay en el Perú, porque también otro podcast tocamos el tema de en los colegios, en las universidades no enseñan principios financieros o finanzas personales, ¿no? Correcto. Entonces uno esto lo tiene que aprender a caídas y tropezones en el camino. Cierto. Y ayudaría mucho que uno conozca o abra un poco su mercado desde muy joven, inclusive desde gestionar sus propinas, ¿no? Los principios financieros tan básicos como ahorro un porcentaje, ¿no? de esto, o me obligo a vivir con este porcentaje de mis ingresos, entonces en unos plazos 5 años, por ejemplo, tienes mejor calidad de vida por lo que has ahorrado, o ganas un año del mismo estatus económico, si ahorraste 5 años tienes un año extra, y hay muchos libros de esto y demás, pero claro. Es algo que uno a veces lo llega a entender a los 40, a los 50, cuando ya les queda poco tiempo, ¿no? Para acumular, ¿no? Sí. Pero si empezáramos de muy jóvenes tendríamos más tiempo de acumular y podríamos aprovechar la capitalización, podemos aprovechar... El compuesto. Sí, podríamos aprovechar que tenemos tiempo, ¿no? Uno está en sus 20, 22, 23, 24, tiene sus primeros ingresos, pensar a 10 años, ¿no? Entonces compro ciertos activos a 10 años, ciertos instrumentos a 10 años, ¿no? Y lo deja ahí y sigue haciendo, está joven, todavía tiene apoyo de sus padres quizás, o todavía no tiene hijos, todavía no tiene familia, puede esperar ese tiempo, ¿no? Correcto. Y no sucede esto, ¿no? Entonces, sí, en el Perú hay muchas cosas por hacer mejor, pero a nivel Latinoamérica pues estamos bien, y eso lo notas cuando viajas y hablas con otros. Así es, sí, o sea, no solamente turismo Machu Picchu, también financieramente hablando, somos bastante apreciados por los mercados financieros. Sí. Perfecto. El tema de actualidad, sectores empresariales en el Perú, digamos, justamente yendo un poco por el lado del Producto Bruto Interno y demás, el Perú está bien visto desde afuera, ¿no? Por lo que tú me indicas, estamos en un índice que nos cataloga como país para invertir, ¿no? Tú
¿qué sector económico crees que soporta al PBI del Perú? ¿Que el Perú es básicamente qué a nivel de producción? Claro, a nivel de producción, el PBI, pues hay distintas ópticas o mediciones, ¿no? Se puede medir desde el punto de vista del gasto, del consumo, hay como tres fórmulas, pero viéndolo por tema sectorial, yo creo que uno de los que más aporta también sigue siendo, por lo menos en producción per se, es la minería. Ajá. La minería es un sector muy importante, aporta más o menos como el 12 a 14% del PBI. Entre otros, quizás no tanto con empleo directo como el sector agropecuario, que es mucho más fomentor de empleo directo, pero la minería tiene, o el sector de construcción también, tiene lo que se llama efecto multiplicador. Es decir, digamos, por cada proyecto minero que se pone en práctica, aumenta el tema de empleo directo y también indirecto. Entonces la minería, creo que somos y vamos a seguir siendo un país minero, bastante, ese potencial geológico que lo tenemos ya heredado por nuestro país, está allí y hay que saber aprovecharlo, sobre todo en ciclo, ¿no? Ahorita estamos en un ciclo de metales, quizá no tan alto como el año pasado, pero igual muy por encima de años previos. Entonces estamos llegando a ciclos del cobre, que si vemos nuestras exportaciones, creo que más o menos como casi la mitad más o menos de cobre, que es importante. O sea, casi todo lo que exporta Perú es minero y buena parte de ello es cobre. Entonces tenemos ahí proyectos en bandeja que pues sabemos que por temas a veces político, timing o empresariales, por una u otra vez no están saliendo, pero es importante apuntalar a ello, ¿no? Así que sectorialmente me gusta eso. Desde el punto de vista de inversión con persona natural, puede ser también minería. Hay muchas personas que compran acciones mineras, pero también el sector bancario, creo, financiero en general, es muy bueno también, porque al final, recordemos que el sector financiero aporta algo muy interesante, aporta de por sí una diversificación. Digo esto porque sobre todo los bancos grandes, medianos, de por sí las carteras crediticias que ellos tienen están bien diversificadas, es decir, le prestan a múltiples sectores económicos de nuestra economía. Entonces, de por sí invertir en un sector financiero, no sé, en un bono de un banco X, de por sí tu riesgo está, digámoslo así, concentrado en un solo emisor, en un banco X, pero a su vez ese banco depende de múltiples sectores de la economía. Así que invertir en el sector financiero creo que también es una buena apuesta sectorial de un solo sector financiero, pero que a la vez está diversificado en un solo sector. Perfecto. Sí. Algunos datos importantes, a ver si le damos interpretación, ¿no? Claro. Se menciona que, como bien dijiste, la producción minera es uno de los principales sectores que más contribuye a la economía y representa un 12% de la producción nacional. Correcto. En el primer trimestre de 2023, el año pasado. Pero el sector agropecuario también es muy importante. Correcto. Debido a que, más allá de que sea un porcentaje menor, impacta en un 24.2% del empleo total. Sí, justo lo comentaba. El sector agropecuario es muy importante. Por otro lado, el sector servicios también es muy... Y ahí va el servicio financiero. Correcto, ¿no? Aporta muchísimo. Y es importante entenderlo, porque cuando uno invierte, claramente debe ir por esos caminos, ¿no? Porque hay una proyección, hay un crecimiento, y esto ayuda mucho a que si tu instrumento de inversión está en ese sector haya más posibilidades, que al menos el patrimonio se proteja, se mantenga, ¿no? Correcto. Sí. Entonces, aquí, pero en el sector agropecuario, viendo por ciudades, ¿no? El que más aporta es en Lima, que es un gran porcentaje, La Libertad, Ica, Arequipa y San Martín, ¿no? A nivel agropecuario. Claro. Entonces, si bien es cierto, como mencionaste, el tema minero es algo que nos representa aún, nosotros debemos buscar desarrollar también los otros sectores que generan muchos empleos y demás, ¿no? ¿Conoces tú fondos agrícolas, por ejemplo, a nivel internacional o local que existan ahora? ¿Has escuchado de algún fondo agrícola? Claro, agrícolas. ¿O relacionado a agricultura? Claro, o sea, bueno, aparte de algunas empresas que cotizan en la Bolsa de Lima, sí, que son muy conocidas, agroindustriales, pero fondos agrícolas como tales realmente no he visto, por lo menos localmente, ¿no? Digamos, pero sí se pueden estructurar fondos que puedan ir con esa línea, ¿no? Que sean internacionales, sí los hay, mucho más movido el tema, sobre todo ahora con todo este tema de la industria de economía verde, ¿no? Que está bastante de moda, claro. Me tocó hace 2 años estar en Estados Unidos en un evento donde muchos fondos de inversión estaban dejando de invertir en lo convencional y están pasando a fondos medioambientalmente sostenibles o de gobernabilidad, ¿no? Entonces, habían fondos agrícolas
que básicamente invertían en operaciones de empresas que estaban alrededor del tema agrícola, ¿no? Como irrigación, tecnología de fertilizantes, abonos y exportación de productos, ¿no? Y me comentaban de que se están transformando, ¿no? Están transformando porque en el futuro todo lo que sea sostenibilidad ambiental y demás va a ser muy valorado y va a ser donde los grandes fondos van a comenzar a dirigirse, ¿no? Sí. Entonces, o sea, como conclusión creo que hay muchos caminos como invertir, hay muchas formas, pero uno tiene que estar con el conocimiento actualizado para escoger, ¿no? Tú en tu experiencia con tus clientes también, por ejemplo, en cuanto a plazos, ¿qué plazos son los que buscan y qué plazos tú sugieres? Y en cuanto a productos, ¿qué le das más seguridad a ellos usualmente? Claro, yo diría en cuanto a plazos, digamos, sobre todo ahora por la alta incertidumbre que tenemos, no solamente en temas locales, sino en temas internacionales, que sabemos que estamos viendo, bueno, el Banco Central Americano, la famosa Reserva Federal o FED, es la que determina buena parte de la economía, obviamente por la hegemonía del dólar, es de que muchos clientes están refugiados en dólares porque, uno, que el tipo de cambio está subiendo ahorita, y dos, por la alta rentabilidad en, digamos, opciones con ultra conservadoras, es decir, de corto plazo. Hay muchos clientes que siguen renovando depósitos a plazo en dólares porque las tasas están altas, pero eso, como sabemos, no es sostenible todo el tiempo. O sea, va a llegar un momento que las tasas van a ir a bajar y naturalmente las personas van a ir buscando otras alternativas distintas a un clásico de bolsa a plazo o fondo que sean conservadores, lo que se le llama money market, que son de muy corta duración. Entonces, en plazo, yo siempre recomiendo lo que realmente quiere el cliente. Es decir, la pregunta clave es cuánto tiene de capital, en cuánto espera recuperar el capital o cuánto podría mantener invertido. Porque, por decir una mala recomendación, si el cliente quiere su capital de regreso en 6 meses, recomendarle una opción de inversión que tenga una duración promedio de, no sé, 3 años. Porque quizás en 6 meses puede tocar su capital. Entonces siempre tiene que estar alineado el horizonte de inversión del cliente con la duración promedio del portafolio que uno recomienda. Ese es lo ideal, que se calce, ¿no? Eso es más o menos que veo actualmente. Y es cierto, conocido que por lo menos en Perú, como somos bastante conservadores, optamos por alternativas de inversión bastante conservadoras, ¿no? Que justamente hoy por hoy en dólares se encuentran tasas atractivas. Y en soles ya se está cambiando. Ya sabemos que Banco Central de Reserva, nuestro BCR ya ha bajado tasa de referencia 5 veces, que es de 6.5, si mal no recuerdo. Así que ya, lógicamente, los depósitos, el auge de depósitos de plazo en soles, las tasas altas ya han acabado. O sea, están todavía altas, pero bajando. Eso fue hasta noviembre del año pasado, sí, el año pasado, sí, tal ¿no? cual, sí, año pasado. Ahí sí. Estuvimos en un evento en Citibank, me parece, en el edificio Citibank. Donde hablaban justamente, había muchos banqueros que estaban ahí y mencionaban la oportunidad. Eso fue en julio, y esta oportunidad dura hasta agosto, septiembre, octubre, pero es que situación es coyuntural, ¿no? Tal cual. Entonces uno tiene que aprovechar oportunidades, ¿no? Momentos. Así es. Bueno, se terminó el podcast y nuevamente me estoy acostumbrando a que quede corto el tiempo. Sí, el tiempo está volando. Sí, porque hay muchos temas que podríamos conversar. La idea es la comunidad, después de ver los podcasts, va a seguramente escoger algún tema en concreto a ahondar y demás, y en una segunda etapa iremos más a detalle de cada uno, pero creo que hemos cumplido largamente el objetivo de que sepan y abran sus conocimientos para que tengan mejores herramientas de decisión, ¿no? Claro que sí. Entonces te agradezco mucho por tu tiempo, Humberto. Gracias, yo sé que ha sido complicado que estés hoy acá. Encantado. Y seguramente vas a estar invitado a un próximo evento. Queremos hacer más eventos, más podcasts, y básicamente para descentralizar el conocimiento de las inversiones, ¿no? Mientras más peruanos tengan información de primer valor, a todo el sector le va a beneficiar. Correcto. Porque van a tener clientes más preparados y listos para tomar decisiones buenas. Tal cual. Muchas gracias, Humberto. A ti, Iván. Muchas gracias a la comunidad y estamos ya viéndonos en un siguiente podcast. Nos vemos. Gracias.